El domingo pasado les comentaba que iba a platicar de este libro en dos partes, porque es un libro muy vasto, el libro del Dios de la lluvia llora sobre México, de Lalo Pazut, pero hoy lo acompaño con otro libro del gran historiador mexicano Miguel León Portilla. Ah, fabuloso. Sí, fue un investigador de primer nivel que hizo profundamente una historia de los náhuatl, de los aztecas, de toltecas, de toda la civilización mesoamericana, de toda esa época de nuestros antepasados del año 1100, 1200, 1300, 1400, hasta 1500, y se llama 15 poetas del mundo náhuatl. Entonces es muy interesante combinar estos dos libros porque uno se da cuenta de esa historia de nuestra antigua civilización, de cuando en nuestro territorio que ahora llamamos México, pues había muchas congregaciones, había muchas ciudades que estaban en diferentes lugares y que de alguna manera, por la distancia, lo grande que es nuestro territorio, pues no se conocían con la facilidad que ahora podemos movernos, pero tenían básicamente pues las mismas ideas de poder sobrevivir, de tener comercio, de tener autoridad, de tener pues una forma de poder hacer que la gente lograra sus propósitos. En un mundo de los mexicas, porque tanto León Portilla como Pazut nos aclaran siempre que el término de mexicano viene precisamente de mexicas, porque ese era el nombre en náhuatl. Acuérdense que el idioma pues, del que hablaban en esa parte de México, estamos hablando del centro de México, centro occidente, era el náhuatl. En otras regiones, como Yucatán, pues se hablaba el maya y así, ¿no? Había diferentes, pero digamos en la parte del centro estaban los mexicas y hablaban náhuatl. ¿Por qué se centra León Portilla y Laldo en esta parte del país? Bueno, porque ahí se dio, digamos, la civilización con más fuerza y tuvieron más hegemonía. Tuvieron tres características que no tuvieron las otras congregaciones humanas o las otras, digamos, fortalezas de las ciudades. La primera, tenían un ejército, o sea, tenían en su estructura los mexicas un grupo de personas que estaban preparadas, las organizaban para tener una presencia, digamos, militar. En esa sociedad donde había sacerdotes, donde había obviamente personas encargadas de la parte militar, había también un área en donde en esa estructura social también había la esclavitud, también había personas que en esos mercados, que ahorita les voy a narrar lo que dice aquí de esos mercados que estaban, fíjense, ahora que va uno a la Ciudad de México y ve esos mercados tan maravillosos que hay, pues imagínense en los años 1400, había esos mercados en Texcoco, en Tlatelolco, en esa parte donde estaba todo ese vaso lacustre, en donde ahí fundaron esa ciudad, porque ellos llegaron en 1325 de un lugar que no identifica ninguno de los autores de Aztlán, no identifican, unos dicen que es de Nayarit, por ejemplo, de Tepic, que de ahí nacieron, pero no hay una evidencia, pues, que de ahí era. Pero les decía su dios Huitzilopochtli, decía, vayan a un lugar en donde vean que en un nopal esté un águila devorando una serpiente. Y cuando vean ese lugar, ahí funden el México Tenochtitlan o Tenochtitlán. Y eso era, digamos, el afán o era la idea que tenían. Bueno, en la historia está registrado que ubican ese momento ahí en ese lago de Texcoco y fincan y fundan la ciudad en 1325. Fíjense, es interesante cómo esta historia pues no rebasa ni los 200 años, porque si uno cuenta de 1325
al año que se cae este imperio, que fue 1521, es impresionante, maestro, que no llega ni a 200 años, 190 años. ¿Y todo lo que hicieron? Exacto, a mí me llama la atención, me maravilla la historia, porque digo, ¿cómo hicieron ellos en 200 años tantos avances, edificaciones, sociedades, mercados? Ese sistema de tributos, fíjate, la sociedad estaba en una organización con diferencias de clases y tenían también un sistema, un SAT, un sistema de tributos, sí, que era lo que los mantenía. Y el tema del comercio, eran grandes comerciantes. Obviamente no había moneda, guía, no había una moneda de curso legal como la conocemos ahora como el peso, era el trueque. Y intercambiaban cosas por cosas. Sí, obviamente le daban mucho valor al cacao, por ejemplo. Le daban mucho valor. A la obsidiana también. A la obsidiana también era otro. Al propio oro, pero ya trabajado por artesanos que le hacían una presentación. A las plumas, me llama mucho la atención, las plumas de quetzal. Es que el arte plumario de los mexicas era impresionante. Oye, maestro, cuando iban a los mercados, lo que he visto en los libros, y que están así, dibujado cómo eran los mercados. Entonces, ibas a un mercado donde había, pues obviamente, frutas y verduras. Por ejemplo, el tomate, el aguacate, son palabras que vienen directamente del náhuatl. Sí, el jitomato y el tomato. Exactamente. Entonces había esa parte. Ya hacían tamales. El tamal que ahora conocemos ya lo vendían. Sí. Pero había una sección en ese mercado, así como una sección especial más cara donde venían la parte de las plumas del... Es que era de lo más valorado, las plumas. Sí. Y fíjense, les voy a leer de este libro un poema que escribió Nezahualcóyotl. Fíjense, para que vean el pensamiento de hace pues prácticamente estamos hablando 700 años. Miren, dice, soy rico, se llama así, soy rico. Yo soy el señor Nezahualcóyotl. Reúno el collar, los anchos plumajes de quetzal. Por experiencia conozco los jades. Son los príncipes amigos. Me fijo en sus rostros. Por todas partes águilas y tigres. Por experiencia conozco los jades, las ajorcas preciosas. ¿Qué son ajorcas? Ajorcas son como esclavas que se ponían en la parte de los pies o en las muñecas. Esa es la palabra ajorcas, que es una palabra pues, que está en el español que poco utilizamos. Pero fíjense cómo él relacionaba la riqueza con tener plumas de quetzal. Sí. Y entonces esto, con lo que me dice el libro del Dios de la lluvia, me hace una relación directa de cómo en el mercado eso era lo más preciado. Y además lo bien organizado del mercado. Bueno, en el mercado había, fíjense maestro, en esas ciudades vivían alrededor de 200,000 personas. 200,000 personas era el Nuevo Laredo, ¿qué les digo? De 1960, 70. Ahorita somos 400,000, bueno, 500,000 ya. Pero hagan de cuenta, hace 25 años éramos 200,000 personas aquí en Nuevo Laredo. Éramos menos, se va a hacer bueno, 200,000, imaginemos, ponen los 80, ok. Imagínense que en esos mercados convivían en un solo momento 60,000, maestro. 60,000. Estamos hablando casi más del 30% de la población. En un mercado. ¿Cómo le hacías para que en un solo lugar pudieras comerciar, andar, moverte en algunas calles? Porque andaban en chinampas, desarrollaron ese sistema en donde podías subirte a una chinampa y andar en esas calles de agua, sí, materialmente. En una trajinera. En una trajinera. Sí. Y cómo podías moverte, comprar, llevarte mercancía y todo. Comprar animales, vendían los xoloscuincles, guía. En la parte del mercado había una sección de perritos xoloscuincles, ¿verdad? Que era muy preciado tener un perrito de esos. Sí, tenía muchos usos desde culinarios. Exactamente. Es cierto, se comían los perritos. Como ahora los chinos se comen los perritos, sí. Nosotros, nuestros antepasados, también se comían los perritos. Comemos los chivos. Y nos comemos los chivos. Y además me encanta a mí comer chivos, por cierto. Pero ahí te va. La gente de antes, como decían desde antes, utilizaban el xoloscuincle, por ejemplo, las personas que tenían pues algún problema reumático o algo. Sí.
el perrito, como no tiene pelo, Es muy caliente, Sí. entonces se dormía junto o en las piernas de estas personas y les daban un calor muy especial. Tenían propiedades terapéuticas Sí. los choloscuincles. Tienen. Sí, porque hay un criadero. El profe Jan González tenía un criadero por ahí, o el hijo, Jorge Jan tenía un criadero. El hijo. Pues de hecho, así se llaman su equipo de fútbol, ¿no? Los Cholos de sí. Tijuana. Sí, es un animal muy impresionante, ¿eh? Sí. Pero que no tiene pelo. No, sí. Entonces, por esta historia, por ejemplo, ve uno de estos poemas, son 15 poetas del mundo náhuatl. Y fíjense, otro poema se llama Solamente él. Dice, solamente él, el dador de la vida. Vana sabiduría tenía yo. ¿Acaso alguien no lo sabía? ¿Acaso alguien no? No tenía yo contento al lado de la gente. Realidades preciosas haces llover. De ti proviene tu felicidad, dador de la vida. Olorosas flores, flores preciosas, con ansia yo las deseaba. Vana sabiduría tenía yo. La adoración al Dios de la lluvia era impresionante. O sea, lo que más les llamaba la atención en los náhuatl era por qué había noche y día y por qué llovía. Porque ellos sabían, por eso de los sacrificios que hacían, decían, es que para que llueva sabían que de ahí nacía pues el aguacate, el tomate, el maíz. El pepiripe más. Todo, lo que se exactamente. comían. Entonces tenían un temor terrible a la sequía. A la sequía, exactamente. Sí. Entonces se mete uno a su mundo y se traslada ese tiempo y dice, no, pues... Es otra cosmovisión. Es otra cosmovisión, es otra sí. cosa impresionante. Y luego, pues, veían los truenos y veían los eclipses que sucedieron en ese tiempo, se maravillaban. ¿Qué pasaba en otro lado del mundo? Pues acá no tuvimos a Nicolás Copérnico. No. Acá no tuvimos ni a Christian Huygens, ni tuvimos a Isaac Newton. Ni a Galileo. Exacto. Pero fíjate lo que ni son a las Galileo cosas. Galilei, y que más o menos en las mismas épocas. Huygens hizo descubrimientos importantes para la astronomía, pero importantes. Mientras que a Huygens, por su teoría del universo, el gobierno danés le daba una beca vitalicia para que siguiera estudiando. En Roma querían quemar a Galileo por lo mismo. Claro, hazme el favor. Hazme el favor. Exactamente. En las mismas fechas. Sí, y si no llega el Renacimiento, hubieran acabado con eso, porque veníamos de la Edad Media, en donde se castigó mucho a toda la parte científica. Sí. Todo lo que contravenía lo que decía la Iglesia era herejía. Exactamente. Pero fíjate, si no hubieran quemado tantos códices, ¿cuánto conocimiento se fue ahí? Bueno, lo vemos con las pirámides, orientadas astronómicamente. Sí. ¿Y de qué manera lo vemos con la bajada de Quetzalcóatl A ver, eso que dice el maestro lo voy a reiterar porque es muy importante. Los códices, que aquí los dicen, los que se rescataron, pues venían en pictogramas de la historia de ellos y todos los avances tecnológicos y científicos. Obviamente cuando se destruyeron se pierde mucho de ese conocimiento, como muchos de los cantos que decían todavía en el año 1560, 70, 80, todavía cantaban y decían poemas. Y obviamente los frailes franciscanos, jesuitas, dominicos y todos les decían, no, pónganse a rezar la parte de la iglesia, de la parte católica. Entonces y ellos todavía los mantuvieron, pero los códigos se perdieron y ahí venía pues mucho el conocimiento que ellos habían abrevado. Al menos los últimos 200 años de todas las cosas, con su cosmovisión, con su idea del volar y azteca se perdió mucho. Exactamente, en esa parte. Lo que pasa es que los mexicas aglutinaron los conocimientos de los toltecas, que eran los sabios, y de la cultura maya también. En esa conversación de los sabios, porque había sacerdotes de su religión, que no había una religión así única, de los sabios, pues tenían un espacio especial en esas conversaciones. Y cuando Bernal Díaz del Castillo y todos los que llegaron de España se pusieron a platicar con ellos, les impresionaba sus conocimientos, porque tenían un y el conocimiento, pensamiento además era muy humanista. Exactamente, muy diferente, muy humanista. No vinieron a descubrir nada ni vinieron a dejarnos nada. No, fue un choque de civilizaciones muy diferentes, muy distintas totalmente, muy disímbolas en eso, y sí se perdió mucho conocimiento, pero sí, qué interesante es esta parte. Como se perdió mucho conocimiento cuando queman la biblioteca de Alejandría. Sí, exactamente, la quema del libro. Uno de los impuestos que cobraba Alejandría por dejarte llegar a su puerto y hacer, es que te traían libros
tenías que dejar una copia de ese libro que iba de X punto a X punto. Era parte del impuesto, el copiar todos los libros de... Sí, el problema que no tuvimos acá en nuestra antigua civilización, que no teníamos papel y pluma. Ese es el tema. Pero por mira, eso los egipcios lo hicieron, pero lo hicieron a través de... En papiros. Sí. Y también grababan en la piedra. En piedra. Sí. En el caso de los sumerios, que es una civilización, deberías haber hablado... De los sumerios. Voy a traer un libro de los sumerios, sí, específicamente. Porque los sumerios fue una civilización extraordinariamente avanzada. Y muy antigua. Como ellos lo grababan en tablillas, tablillas de valga la expresión, de lodo, que ya cuando se empezaba a secar quedaba medio humedito y sobre ahí escribían. Al secarse pues ya quedaba para siempre, sí, ¿no? Claro. Por eso ahí la épica de Gilgamesh, por ejemplo, Gilgamesh, está todo completa. El código de Hammurabi también estaba. Entonces sí hay muchas cosas que... Pero la cultura sumeria logró porque tenían escritura. Y algo que no tenían la cultura olmeca, que fue la madre de todas las culturas, ¿no? La olmeca. Sí. No dejó escritura, fíjate. Sí, ándale, a eso me refiero. No dejó nada. Escritura. Sí, exactamente. Dejó conjeturas. ¿Y sabes qué tampoco qué otra civilización no dejó escritura? La Inca. La Inca no acá en el Perú, sí, tampoco. No dejó escritura. Sí, no dejó. Sí, exactamente. Fue una limitante para todas estas civilizaciones de acá del occidente, que no tuvimos esas aportaciones. Se perdieron mucho que sí la tuvieron allá en Oriente, ¿verdad? En la India, en Egipto, en la parte de... Hubo un astrónomo en lo que antes era de la Cristo, antigua Babilonia. Que determinó la circunferencia de la Tierra. Sí, claro. La circunferencia de la Tierra, y todavía y se equivocó por plana. Casi nada. 40 kilómetros, 50 kilómetros. Sí. No, hombre, no, por favor. Hombre. Sí. Pero fíjate una cosa, sí se dejó escrito. Lo que pasa es que quemaron todos los códices. Pero no parece que no hay vestigios de una escritura olmeca. No, olmeca no. La madre de todas las culturas mesoamericanas. Pues más que la madre, uno se le considera la madre, pues la original. A partir de ahí se fueron creando otras culturas en diferentes regiones. Es que no conocemos eso bien, porque fíjense, estamos hablando del año 700, 800, 900, 1000, no hay registro de eso. Allá se quedó mucho escrito en la parte de Europa, de Asia, y nosotros acá no tenemos, por eso no conocemos. Ya vivía obviamente gente acá en nuestro territorio, igual después de los tiempos de Cristo, en los tiempos de Cristo, pero no tenemos esos datos. No tenemos, no hay. Nosotros partimos de la historia de México del año 1325 realmente para acá. O sea, somos un continente, digamos, nuevo, y el antiguo continente, que así le decimos a Europa, todo, el viejo continente, pues realmente nosotros también tuvimos nuestra propia historia, pero no la conocemos como si la conocemos. Porque no dejamos mucha evidencia. Exactamente. Y la que había, como dice Adolfo, la quemaron, la destruyeron. ¿Qué estaba pasando aquí en nuestro territorio cuando nació Cristo hace 2026 años? Toda la cultura maya, ¿no? Pues sí, por eso te digo, pero no hay muchos datos de eso. No hay datos exactamente. Los arqueólogos... Bueno, están buscando donde pueden para tratar de entender la historia de este país. Sí. Entonces, bueno, por eso es tan fascinante ir a esas épocas, esos tiempos. Y es fascinante la historia, ¿eh? Sí, la verdad. Donde la agarres es fascinante la historia. Sí. Entonces recomendamos estos dos libros, 15 poetas del mundo náhuatl, de Miguel León Portilla, y El Dios de la lluvia llora sobre México, de Lalo Pazut. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos. Hay letras cortas, otras